la que contamos hoy aquí con la presencia del diputado Salvador de la Encina. Se ha mantenido una reunión por parte de Salvador con representantes de los trabajadores españoles en Gibraltar, de ASTE, reunión a la que yo no he podido asistir por motivos de agenda que me han impedido llegar a tiempo. Por tanto, del contenido y de otras cuestiones relacionadas con Gibraltar, que es de lo que queremos hablarles, y de la situación que se ha generado estos días, que ustedes conocen perfectamente, de esas colas que durante horas han tenido que soportar las personas que transitan, muchos de ellos a diario por la verja para trabajar, y que ha sido el principal motivo de la reunión y de la iniciativa que Salvador de la Encina ahora va a explicar que presentamos. Muchas gracias. Gracias, Miguel. Muchas gracias también a Juan José Uceda y a Salvador Molina, ambos representantes de un colectivo que lleva 30 años luchando para que el tema de Gibraltar no se utilice, como desgraciadamente ocurrió antes de ayer, una vez más, sin justificación y sin causa, por el gobierno de turno. Y es que antes de ayer la línea fue una vez más, desgraciadamente, imagen negativa, porque centenares de coches y miles de personas se vieron atrapados sin fundamento ninguno, sin explicación hasta ahora conocida del gobierno, sufriendo pues los envites, no sé si del humor o mal humor del día del turno del ministro del Interior, del ministro de Exteriores o de quien fuere, porque no se ha dado una explicación convincente, pero que sí ha movido inmediatamente el Partido Socialista, a través en este caso como diputado en el Congreso, una iniciativa el mismo miércoles por la tarde, después de ver los vídeos que me habían mandado Juan José y que me alarmaron profundamente y que conllevó que el mismo miércoles registrara, cuando se estaban sufriendo esas colas, esta iniciativa exigiendo al gobierno medidas para evitar que la línea de la Concepción, la Avenida de España, se colapsara una vez más. Porque en ese colapso de 3 horas no solo se vieron afectados los puestos de trabajo, que cada vez más se lo ponen más difíciles para ir a su trabajo, los miles de trabajadores españoles en Gibraltar, sino también personas mayores, niños, turistas, empresarios. Por tanto, el perjuicio que se produce es enorme. Y ante ello, pues con una explicación donde vengo a verter lo que acabo de decir, exigía al gobierno que con carácter inmediato se pusieran en funcionamiento las medidas que posibilitaran evitar esas colas. Claro, sabíamos entonces que a partir de hoy entra en vigor el nuevo Código de Fronteras que obliga a un mayor control por las medidas terroristas. Y estamos hablando de antes de ayer. Por tanto, el gobierno lo que no puede ahora justificar es que faltaban agentes que los ha traído ya hoy, puesto que si eso se sabía desde hace 2 años que entraban en vigor, hoy no se tuvo que haber dejado al socaire de la falta de personal. Por tanto, nuestra satisfacción, al menos hoy, es que aunque de manera oficiosa, a través de un medio de comunicación oral, una cadena COPE, concretamente de la línea, el subdelegado, antes de una entrevista ayer, a quien les habla, el subdelegado de Cádiz reconociera que se había producido eso y pidiera disculpas. Bienvenida sea la disculpa. Sin justificación, pero bienvenida. Pero los ciudadanos no pueden verse atrapados una vez más en colas sin justificación, perjudicando sus intereses, su salud y su expectativa de futuro. Hay un segundo punto que no queremos alarmar, pero nos preguntamos y nos hablábamos, Juan José y yo por teléfono, yo en Madrid, en el Congreso preparando la iniciativa, y yo desde aquí explicándome la situación, y nos preguntábamos, ¿qué ocurre en ese momento donde hay miles de personas afectadas, centenares de coches, si a alguien le da un infarto, si alguien tiene un problema, si hay un tumulto, o por qué no, ya que se ponen medidas antiterroristas? Y estamos viendo que ocurre en numerosos sitios ya de Europa. Si hubiera un atentado, ¿qué medidas de emergencia hay previstas por parte del gobierno de España? Y en este caso debería de ser en colaboración con las autoridades de Gibraltar. Y es por lo que le planteo al gobierno esta pregunta. ¿Qué planes de emergencia y medidas tiene prevista el gobierno para la hipótesis, ojalá que nunca se produzca, de una evacuación de personas en la Avenida de España, donde se producen miles de concentración de vehículos por estas colas? Hay un tercer punto muy importante. Miren ustedes,
después de mucho denunciar el Partido Socialista de la mano de Astet, conseguimos que la Comisión Europea obligara hace unos años al Gobierno de España, que no quería hacer mejoras en la entrada y salida de la frontera, que invirtiera 6 millones de euros. Y se hicieron, y ahí están, 6 magníficos carriles de salida de Gibraltar y 3 de entrada de la línea. ¿Por qué no se utilizan esos carriles? Le decía yo en broma a Juan José, ¿será porque lo han hecho mal? No, lo han hecho muy bien. La respuesta, imaginamos, no nos la da nadie, que debe ser por la falta de personal. Pero ¿cómo puede ser que un sitio donde transitan miles de personas diarias, que son 12 millones, 12 millones de personas al año que cruzan Gibraltar por la línea, no haya un dispositivo permanente para la fluidez en esa entrada y salida, cuando además se ha hecho una inversión de 6 millones para que haya esa fluidez? En cuarto lugar, hemos preguntado al Gobierno que si todavía, después de ya 4 meses, no se ha evaluado la medida para combatir el Brexit y los perjuicios a miles de trabajadores españoles en Gibraltar, ¿a qué está esperando el Gobierno? Si sabemos que va a haber un impacto, ya eso es irremediable, a que se empiecen a producir pérdidas de miles de puestos de trabajo y la línea volver al año 69 cuando se cerró la frontera. A eso se está esperando, y es por ello por lo que termina la iniciativa planteándole al Gobierno para cuándo tiene previsto medidas fiscales y económicas que posibiliten la creación de empleo en la línea y con ello combatir el Brexit. Termino diciendo que desgraciadamente este hecho va unido a la presentación de los presupuestos generales del Estado. Saben ustedes que nos los dieron antes de ayer, los tengo aquí, los presupuestos generales del Estado para la provincia de Cádiz. Fíjense ustedes la cantidad de folios y de papeles. Presupuestos son estos, presupuestos generales del Estado, aquí vienen los proyectos, aquí vienen las anualidades y las inversiones programadas hasta 2020. Les invito a ustedes que echen un vistazo y que busquen la línea de la Concepción, Cádiz. No lo van a encontrar. Consiguientemente, 0 euros de inversión en los presupuestos de 2017 para la línea de la Concepción. ¿Dónde están las medidas fiscales extraordinarias anunciadas por el señor delegado del Gobierno, Antonio Sanz? ¿Dónde está el señor Landaluce, senador, exigiendo el trato adecuado que tiene que tener la línea para todo lo que está pasando? En ninguno de los sitios de los presupuestos aparece ninguna partida. Y le decía yo que esto es intolerable. La línea no puede seguir sufriendo el maltrato que está llevando a cabo el Gobierno del Partido Popular. Y exigimos, por tanto, a los responsables del Partido Popular que apoyen la enmienda que vamos a presentar en los presupuestos para que se dote de medidas económicas y de infraestructura al campo de Gibraltar y especialmente a la línea. Y digo de infraestructura porque el varapalo no solo es para la línea, el varapalo también es para el campo de Gibraltar, porque les recuerdo que se ha destinado para la obra que más empleo puede llevar y que más competitividad puede dar al puerto de Algeciras, que es un motor económico donde miles de personas trabajan, para una inversión de 1.178 millones que necesita Algeciras-Bobadilla para modernizar la vía férrea. El Gobierno ha introducido 20 millones de euros. ¿Cómo será de raquítico los 20 millones que hasta el propio señor Landaluce y el presidente de la Mancomunidad y 4 alcaldes, entre ellos el de la línea, junto al de Castellar, Jimena y los barrios, han hecho un escrito de queja? Hoy aparece en un medio de comunicación el señor Landaluce diciendo que va a presentar una enmienda. Tarde y mal, porque difícilmente la enmienda va a tener lo que necesita el campo de Gibraltar, que son 250 millones de euros hasta 2020 para llegar a los 1.000 millones que nos quedan para renovar la vía completa desde Algeciras hasta Bobadilla. Seguramente ahora, con una enmienda de otros 20 millones, querrán, como dicen vulgarmente los jóvenes, darnos el chocolate del loro. Es decir, el tocomocho. No. Si el Partido Popular de verdad quiere cumplir con el campo de Gibraltar y con la línea, tiene que aprobar lo que presentó el Partido Socialista el año pasado de enmienda, 250 millones de euros, pero no este año, hasta 2020, porque es el único camino para que el ferrocarril llegue a Bobadilla en condiciones de competitividad y crear miles de empleos que está aprobado que se crearían en el campo de Gibraltar. Por tanto, esta no es una inversión no productiva, es una inversión muy productiva,
porque esa inversión de 1.000 millones va a conllevar que las empresas pequeñas, grandes y medianas, que el puerto generen mucho más empleo. ¿A qué está esperando el Partido Popular? Y por último, es intolerable para colmo, y yo me alegro mucho por Valencia y Cataluña, que a ellos les destinen 1.170 millones de euros, justamente lo que necesitamos aquí para el ferrocarril, y a nosotros 20 millones de euros. ¿Cómo tiene su justificación? Solamente una justificación. La visita del señor presidente de gobierno Rajoy a Cataluña la semana pasada, saben ustedes que fue allí, anunció 4.000 millones, ya hay 2.000 millones, para, según cree él, cambiar el voto nacionalista de aquellos que quieren el referéndum de independencia. Y no entienden que ocurre como con el tema de Gibraltar. A la gente no se les compra sus ideas. Por mucho que exijamos la soberanía de Gibraltar, si ellos no quieren y el Reino Unido no lo acepta, no se va a producir. Por tanto, no se puede comprar al pueblo de Cataluña, como han dicho ya hoy, dándole 1.000 millones que se le ha quitado a Andalucía, por cierto. Tengo el cuadro aquí y se ve perfectamente cómo Andalucía es la única comunidad de España, que en los presupuestos generales del Estado se han perdido 174 millones de euros. Ahí está, Miguel, hablo por ahí. Un momentito aquí. Fíjense, y esto es lamentable, que porque el PSOE y Susana Díaz gobierna en Andalucía, Almería haya perdido el 72%, Cádiz un 32% menos, Córdoba un 8,4% menos, Granada un 34,3%, Huelva un 14% menos, Jaén un 31% menos, Málaga el 43% menos y Sevilla el 33% menos. Consecuencia de ello, miren ustedes el cuadro. Cuando gobernaba el PSOE, empezó a bajar con la crisis de 2010, baja 2012 y no ha parado de bajar. Miren ustedes dónde estamos. Estamos hablando que hemos perdido 1.156 millones de euros a Andalucía. Es la única comunidad de España. Es un atraco a los andaluces simplemente porque está el Partido Socialista. Pero si dijera, es que esto se produce cuando gobernaba el PSOE, son datos estadísticos, oficiales. Cuando se gobernaba el PSOE, en 8 años se produjo 3.990 millones de inversión. En 6 años de gobierno del Partido Popular, 1.689. Y aquí está el gráfico de cómo ha ido bajando los presupuestos desde la época roja del PSOE a cómo están hoy. Y aquí está lo que les decía anteriormente. Fíjense, es que Andalucía afecta a la línea, porque esto mismo que está pasando aquí ha pasado en toda Andalucía completa. Fíjense cómo aumentan todas las comunidades. Y este es el bajón que se produce en Andalucía. Aquí, media del País Vasco, aquí. Andalucía ha perdido 137,91 millones de euros. Madrid ha ganado 405. Ceuta, 349. Bueno, en fin, son gráficos oficiales que demuestran un maltrato no solo a la línea, a Campos y Gibraltar, sino a todos los andaluces. Y eso solo tiene una explicación, porque gobierna el Partido Socialista y gobierna Susana Díaz. Y eso es intolerable. Ayer, viniendo de Madrid, por la noche oía en la cadena SER una intervención hablando de que en Alemania, primer país de Europa, ¿saben ustedes cómo se deciden los presupuestos? Se sientan los ministros de Economía y de Hacienda con los presidentes de los Länder, que es como le llaman a las comunidades autónomas, y se pactan. Y no se levantan de esa mesa hasta que hay un pacto. Y toda la vida, desde la Segunda Guerra Mundial, se ha hecho así. Es decir, no por criterios políticos, sino por necesidades. Si la línea tiene el mayor paro de España, ¿cómo no hay un duro para el plan de empleo? Si Andalucía, desgraciadamente, todavía tiene una tasa del 30%, ¿cómo no tiene un plan de empleo que sí lo tiene Canarias? Curiosamente ahora, porque Canarias, sus 3 parlamentarios van a apoyar el presupuesto. Como Andalucía no lo va a apoyar, porque el PSOE no lo va a apoyar, los presupuestos que son malos para los ciudadanos, castigo a Andalucía con 143 millones menos. Y eso no es hacer política. Eso es hacer una mala política contra los ciudadanos que no tienen por qué verse perjudicados en la distribución de esto que es. Esto es comer. Los presupuestos es lo que luego se hace. Lo que en los presupuestos no se puede hacer.
es prevaricación. Por tanto, lo que no hay aquí, y cuando no hay un duro para la línea aquí, es que no se debe invertir un duro en lo que queda de año, que es lo que estamos viendo, hasta diciembre. Y eso es injustificable, no solo porque es una necesidad social y económica, sino porque es un maltrato a una comunidad autónoma y a una zona, simplemente, por lo menos que sepamos nosotros, porque no viene al Partido Popular. Por tanto, cuando venga por aquí a explicar los presupuestos, que imagino que tendrá el delegado del gobierno, pregúntale que por qué no ha metido un solo euro para la línea y si tiene previsto hacerlo, porque nos quedan unos días para el enmiendo, que se puede arreglar hasta el día 18, se apoye con, al menos, como ha manifestado el alcalde de Algeciras, un incremento de esos partidos que posibilite que la línea, el campo de Gibraltar mejore en los presupuestos generales del Estado.